2020, Renato, ya lo habías anunciado, la Defensoría del Pueblo ha presentado el reporte de conflictos sociales del mes de julio del 2020 y bueno, ahí ha encontrado 192 conflictos solo en el mes de julio, dos más que junio. Pero ¿de qué tipo de conflictos estamos hablando? Normalmente cuando hablamos de conflictos sociales la gente se imagina pues estos que van cargados de violencia e inclusive con muertes. Lo acabamos de ver en Loreto, ¿verdad? Pero también hemos visto conflictos muy tensos en Espinar, ¿no? en Cusco. Así es. Vamos a conversar con Rolando Luque Mogrovejo, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, para que nos grafique esta situación. ¿Cómo está, señor Luque? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Luque? Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal? A ver, 192 conflictos sociales, la gente diría, wow, qué país tan convulsionado en el que estamos en medio de esta pandemia. Pero explíquenos, por favor. Bueno, tanto como convulsionado, no. Venimos arrastrando esta conflictividad social desde hace ya bastante tiempo. Han habido algunos progresos para intentar resolver por la vía del diálogo. Diría yo que, por ejemplo, del 2014 a la fecha, hemos subido 15 puntos en nuestra capacidad de dialogar. Es decir, somos una sociedad cada vez más dialogante y un Estado que, con cierto esfuerzo, pero que llega hasta las zonas para intentar dialogar con las comunidades o con las poblaciones que plantean demandas. De manera que no estamos ante un país convulsionado, estamos ante un país exigente, un país que plantea demandas y que espera del Estado y de las empresas que éstas sean atendidas oportunamente. Ahora, 197 es el número usual de conflictos que se reportan mensualmente, entendiéndolos, como bien decía Mabel, no como conflictos en los que necesariamente hay ya protestas violentas y toma de carreteras, que yo entiendo que esa es la cúspide, digamos, del conflicto social, sino como desacuerdos. ¿Ese es el número mensual normal? Mire, esto es el acumulado de conflictos, no es que se presenten 192 en un mes. Venimos, como digo, arrastrando la conflictividad desde hace tiempo y a eso se han sumado nuevas tensiones y demandas derivadas de la pandemia en determinados ámbitos. Por ejemplo, el personal de salud a lo largo de estos meses ha planteado públicamente demandas. En los establecimientos penitenciarios han habido situaciones de tensión que han derivado en muerte de internos por un grave hacinamiento. Igualmente, la relación entre empresas y trabajadores por problemas de cumplimiento del protocolo, por contagios que han habido al interior de las operaciones mineras, también han dado lugar a estas situaciones de tensión, y también los traslados humanitarios por situaciones en las que muchos pueblos se resistían a recibir a estas personas porque presumían que estaban contagiadas y iban a ocasionar un problema mayor para los miembros de su comunidad. Esas han sido las nuevas tensiones, porque a pesar del estado de emergencia, la conflictividad en el Perú no se ha detenido, se ha expresado de otra manera, ¿no? Entonces, a esos 192 le estamos sumando estas nuevas situaciones y por consiguiente el ambiente sí se torna un poco más complejo y más difícil de resolver, pero en ese esfuerzo estamos varias instituciones. Ahora, hay dos maneras de verlo, ¿no? Y usted lo planteó en un inicio. Por un lado, es que el ciudadano ha evolucionado en el sentido que está más consciente de sus derechos y por lo tanto los reclama, y eso es una buena forma de verlo, porque lo que queremos es un ciudadano en ejercicio pleno de su ciudadanía. Pero por otro lado también podríamos decir que es el Estado ausente o la falta de, un arbitraje del Estado, y cuando me refiero a Estado no me refiero necesariamente a las autoridades del gobierno central, sino también local, ¿no? Es verdad, en el fondo hay tres grandes causas. Una es la expansión del mercado en el Perú, que ha puesto en contacto actores que tradicionalmente no se conocían, no se habían visto las caras nunca y que procedían además de tradiciones culturales muy distintas y cuyos intereses podían entrar en conflicto, dado que en estas economías tradicionales lo que se busca es preservar la tierra, se busca preservar el agua, el bosque, y de parte de las inversiones mineras la idea es explotar un yacimiento.
¿no? Entonces no hemos tenido, como lo dice usted, una estructura de intermediación de estos intereses que sea lo suficientemente eficaz y preventiva para conducir esas tensiones, esas demandas por la vía del diálogo y enmarcadas en la ley. Además me imagino, señor Luque, que cada conflicto requiere su propio modelo de resolución, es decir, lo que funcionó para de pronto terminar con el conflicto en un lugar no necesariamente va a funcionar para que otra población, digamos, deponga sus protestas, ¿no? En un país tan diverso como el nuestro, los modelos de escalamiento de la violencia, por ejemplo, varían dependiendo de dónde ocurra el conflicto. Una cosa es tratar con los agricultores algodoneros del norte, otra cosa es con los aymara, otra cosa es con los aguajún guampis en la selva, y las agendas son muy distintas también, y por eso el Estado tiene que ganar más capacidad para entender de manera muy fina, muy adecuada, cuáles son las realidades locales y plantear un modelo de negociación particular, comprendiendo justamente que se trata de grupos sociales y de actores primarios sociales distintos y variados, ¿no? Ahora, usted ha dicho que con la pandemia se han generado nuevas... los conflictos tienen nuevos orígenes, ¿no? Pero ¿cuál sigue siendo el principal motivo por el cual se genera esta conflictividad en nuestro país? Bueno, el mayor número de conflictos desde el 2007 en adelante tiene raíces ambientales o socioambientales, como le llamamos nosotros, y de manera particular los que están vinculados a la industria extractiva y más aún en el caso muy particular de la minería. A pesar de que el 44% del total de los conflictos están vinculados a esta actividad, también hay que decir, porque en esto hay que ser muy exactos, ¿no? El 90% de estos casos son problemas de coexistencia entre las compañías mineras y las poblaciones o comunidades. Es decir, la población ha aceptado el proyecto minero, pero tiene una coexistencia difícil, ¿no? A cada momento se pueden presentar desacuerdos, enfrentamientos por incumplimiento de un compromiso, por el vertimiento inadecuado de algunas sustancias, por un maltrato que se le puede dar a un sector de la población, etcétera. Eso es lo que motiva los enfrentamientos. Y solo un 10% son conflictos que tienen que ver con la oposición al inicio o desarrollo de un proyecto minero. Claro. Y le doy un dato más. En el Perú hay más o menos 1.000 unidades de exploración y explotación minera. Entonces estamos hablando de 1.000 unidades frente a 82 conflictos que hay, ¿no es cierto? Sin embargo, esos pocos conflictos de oposición pueden sumar varios miles de millones de dólares. Y por ejemplo, señor Luque, pensando precisamente en esos conflictos mineros, ¿qué tan bien ha estado funcionando o qué tanto se ha estado respetando la instancia de la consulta previa, que fue colocada, digamos, en el diseño de la resolución de conflictos como una herramienta sumamente interesante, pero que no necesariamente ha sido respetada o entendida por ambas partes? Bueno, la consulta previa no se diseñó únicamente para resolver conflictos. Es una obligación internacional del Estado peruano que hemos demorado en incorporar a la legislación nacional. Pero una vez que se ha consensuado en diálogos muy largos con los propios pueblos indígenas, tenemos ya desde hace varios años una ley, un reglamento y algunas experiencias que han sido exitosas. Por ejemplo, porque se mencionan muy pocas veces esas experiencias exitosas. Sería interesante mencionar alguna. Han sido casos de aprobación de normas, por ejemplo, o de algunas medidas administrativas. Todavía está pendiente poner a prueba la consulta previa en casos más complejos vinculados con minería o con hidrocarburos. Hay un caso, por ejemplo, del lote 192 en la selva, en el que se reclama consulta previa y lo va a tener, pero eso es algo que todavía está pendiente de realización. Con el estado de emergencia y con la pandemia, todo esto quedó suspendido. En algún momento se dijo de que la consulta previa podía llevarse adelante a través de reuniones a distancia. La opinión de la Defensoría del Pueblo fue muy conmoviente en ese punto. El diálogo intercultural requiere una preparación, requiere una cercanía, requiere instalar una atmósfera de confianza para que la población pueda, en su propia lengua y con todas las garantías, irse pronunciando poco a poco respecto del contenido de alguna norma o una medida administrativa.
Muchísimas gracias. Muy interesante. Le agradecemos, señor Luque, por graficarnos la situación para entenderla mucho mejor. Son las 6:30, Renato, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de algo que nos importa a todos y cada uno de los peruanos, que tiene que ver con cuáles son los esfuerzos que están haciendo los países, en particular, por supuesto, el nuestro, para poder tener un pronto acceso a la vacuna. Así que... Se habla de México, se habla de Argentina. Sí. ¿Qué tan posicionados estamos nosotros en esa carrera? A ver si lo resolvemos después de la pausa, Mabel. Regresamos.